Me llamo Raquel y en esta empresa hago labores de administración, de logística y también de comunicación. En esta zona es bastante común que las empresas pizarreras hayan nacido de forma familiar. De hecho, de casi todas las empresas que se dedican a la pizarra son pequeñas y medianas empresas, como es la nuestra. La mayor concentración de pizarra a nivel mundial está aquí, en Valdeorras. La pizarra de Galicia realmente es casi ya una marca, está presente en la mayor parte de los tejados en París, muchos castillos en Francia, en España, pues en la Catedral de la Almudena, en el edificio Metrópolis de Madrid. Realmente no se conoce lo que hay dentro de una cantera de pizarra como las que están funcionando hoy en día, y realmente hay una profesionalización y una cualificación de este trabajo. Aquí yo creo que hay que comunicarlo todo, porque haciéndolo transparente también haces que la gente lo conozca y lo juzgue de una manera justa. Muchas veces cuando miras hacia los tejados de los edificios dices, eso es pizarra, seguramente esa sea pizarra gallega. Me llamo Raquel y soy minera.